nosotros. Tenemos a María José Cumplido, es historiadora UC y editora de contenidos culturales en el sitio Memoria Chilena, y además autora de 2 grandes libros, Chilenas y Chilenas Rebeldes, y actualmente también anunció ya también su candidatura, ¿no es cierto?, como constituyente para el próximo proceso, si es que gana el apruebo. Y también tenemos a Gabriela Sepúlveda, que es estudiante de Derecho en la Universidad de Chile y es comisionada además del Comité de Prospectiva Juvenil en la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado de la República. Así que tenemos acá a 2 tremendas mujeres que nos van a dar su perspectiva sobre este proceso histórico que es el plebiscito, que además es el primero en el mundo que se va a escribir de manera paritaria. Muy bienvenidas. Si quieren saludar, ¿cómo están, chicas? Sí, hola, muchas gracias por la invitación y muy contenta de estar acá. Solo una aclaración, voy de candidata a gobernadora regional Súper, por la metropolitana. súper. Pero- Disculpa. ¿Y Gabriela? Bueno, hola a todos, muchas gracias por la invitación y por la confianza también. Muy agradecida de estar acá, en verdad. La razón por la cual vine fue porque básicamente estoy muy interesada en cuestiones de género y de derecho público. Eh, Parte de mi carrera universitaria ha estado dedicada a eso, al derecho público, así que no, feliz de poder compartir ideas y poder entregar la mayor cantidad de información que sea necesaria para que todos podamos estar votando conscientes el próximo domingo. Increíble. Bueno, entonces empecemos, primero que nada, para conocerlas un poco a ustedes. ¿Qué las impulsó a participar en proyectos feministas? ¿Cómo fue su incursión hacia el feminismo? ¿Y qué proyectos propios creen ustedes que aportan a impulsar una perspectiva feminista en la sociedad? Si quieres partir, Gabriela, ya que la Cote empezó presentándose. Bueno, ningún problema. La verdad es que no sé, no podría fijar un punto de partida en el cual me empecé a interesar en cuestiones feministas. Lo cierto es que estudié gran parte de mi enseñanza media en un colegio de personas en las cuales como no había nombres y género, digamos. Por regla general, las personas que estudiábamos en ese colegio tenemos útero. Entonces, eso me propició a observar a las mujeres de una perspectiva bastante especial, como mujeres muy empoderadas por regla general. Para mí era muy obvio que las mujeres podíamos hacer cualquier tipo de cosas. El problema es que cuando salí de cuarto medio me di cuenta que eso no era tan real, que las personas no confiaban tanto en las mujeres, que habían espacios que eran muy hostiles, muy violentos. Y en ese contexto empecé a investigar más, desarrollé una escuela de... O sea, estuve en una escuela que hace comunidad mujer todos los años, junto al programa de desarrollo de las Naciones Unidas, que se llama Escuela Mujeres Líderes, en la cual, como ahí conocí a un montón de mujeres geniales, y desde ahí en ese entonces empecé a hacer más proyectos. Y bueno, particularmente ahora estoy trabajando en el Comité de Perspectiva Juvenil. Hace poco asumí ese desafío, pero anteriormente a eso me he mantenido haciendo talleres de discurso público, a niñas particularmente. Esas son como las cosas que más hago. Super, Cote. Sí, bueno, por mi parte es una historia un poco similar a la de Gabriela, porque también estuve en un colegio de esas características, y de alguna manera mi familia también, al menos materna, siempre fue bien feminista, ¿no? Y en ese sentido, cuando entré a estudiar historia, me di cuenta que, claro, que las historias de las mujeres, ¿verdad?, no estaban presentes en el plan, digamos, de estudio. Y uno hasta el día de hoy puede ver, por ejemplo, que en el plan de estudio de historia se privilegia todo hecho que sea protagonizado por hombres, y tampoco cualquier hombre, ¿no? Siempre hombres de élite o políticos militares. Entonces siempre me pareció muy absurdo que tuviéramos muchas clases sobre, qué sé yo, la guerra del Pacífico, pero nunca nos enseñaran el largo proceso con el que conseguimos el voto femenino, que duró 50 años, ¿verdad? Y desde ahí, desde en el fondo justamente el estudio de la historia, me empecé a dedicar mucho en la historia de las mujeres, y también en la divulgación con el fin de visibilizar esa historia que no eran accesibles en lugares académicos o educativos tradicionales. Y esa ha sido un poco mi inspiración hasta el día de hoy, poder relevar esa historia y poder mostrar también cómo, de alguna manera, cómo se ha escrito la historia de Chile tiene mucho que ver con la exclusión de finalmente la mayoría de nosotros, sean mujeres,
indígenas, comunidad LGBTQ, etc. Bueno, para ya entrar un poco más como en materia como de feminismo en sí, ¿por qué desde su perspectiva el feminismo en qué aporta hoy en día a la sociedad, cómo vivimos hoy en día? ¿Por qué es relevante además posicionar estas demandas a nivel nacional y a nivel local también dentro de la universidad? ¿Y qué demandas creen que son ustedes también que son las que tenemos que ir posicionando hoy? Cote, si quieres tú partir ahora, así que nos vamos pimponeando. Bueno, yo creo que el feminismo es muy relevante porque el feminismo desde el día uno ha apelado por la igualdad de derechos y también la libertad de cada una de las personas para poder concretar sus proyectos de vida sin que su existencia, ¿no?, sea un desmedro ante, digamos, cualquier otra figura que podríamos llamar hegemónica. En ese sentido, obviamente el feminismo sobrepasa a las mujeres como biológicamente mujeres. eh, y por eso se integra también el feminismo a la lucha indígena, a la lucha de la diversidad sexual y así tantas otras que van apareciendo. Y en ese sentido creo que la cuarta ola del feminismo, la que estamos viviendo, ha mostrado cómo se ha hecho cargo un poco de la historia, de los triunfos y derrotas que ha tenido el movimiento feminista a lo largo de los años. Porque podemos pensar que la primera ola estuvo muy enfocada en el camino institucional, o sea, en el voto, para conseguir esos proyectos, pero rápidamente nos dimos cuenta de que había un problema más estructural, porque a pesar de que las mujeres podían ser candidatas a espacios de poder, no eran elegidas. Eh, y así entonces devino un poco en esta idea de la cuarta ola que hay un sistema, ¿no? Hay un problema sistemático donde las mujeres son excluidas de múltiples espacios, no solo de espacios de poder. Y parte con 3, 4 pies más atrás que un hombre, digamos, de las mismas características. Y en ese sentido yo creo que hoy la demanda más urgente es cómo podemos articular un proyecto que ponga fin a la violencia hacia las mujeres. ¿Y por qué creo que es el más relevante? Porque si pensamos en otros proyectos, otras demandas, como puede ser el aborto libre o incluso la igualdad de salario, obviamente esos derechos no nos sirven si estamos muertas, ¿verdad? Y en ese sentido creo que hoy día ese es el principal, y es bastante complejo, ¿no? Porque sabemos que la violencia hacia las mujeres no solo es el femicidio, ese es como el paso final, obviamente, sino que es una violencia sistemática que se vive todos los días, todo el día, ¿no? Yo puedo estar viviendo violencia doméstica dentro de mi casa, salir un día a trabajar, recibir violencia en el transporte público, llegar a mi trabajo, recibir violencia y así de forma permanente. Entonces creo que es un tema transversal que justamente de distintos puntos de vista y de distintos lugares de acción es algo que se debe trabajar ahora ya. Muchas gracias, Cote. Gaby, ¿te puedo decir Gaby? Sí, adelante. Mi perro está ladrando, entonces no sé si se escucha demasiado, pero esperemos a que se calle en un momento. Perrito Bueno, feminista. probablemente. La verdad es que estoy absolutamente de acuerdo con María José, parto diciendo eso, como para no hacer que las ideas sean muy redundantes. Yo solo quisiera agregar a la explicación de María José o a lo que ella cree en el fondo que el feminismo es importante. Claro, porque se plantea las cuestiones en posición de igualdad. En el fondo, el feminismo para mí implica la no arbitrariedad y exclusión y como violencia hacia otros animales, básicamente, que pueden ser animales no humanos o pueden ser animales de otra especie. Y en ese sentido creo que invertir, como quiero utilizar la palabra invertir, pero no como observándolo quizás desde el área de finanzas en absoluto, sino que invertir en feminismo, invertir educación, fondos, invertir en el trabajo de educarse respecto de esto, implica avanzar hacia un país que efectivamente esté construido en función de la igualdad. Como en la actualidad el feminismo es importante porque hay una parte importante de la población que, producto de una exclusión absolutamente arbitraria, ha habido
se ha visto disminuido y eso ha implicado impactos en el desarrollo humano de esas personas. Como si uno quisiera verlo por regla general, no solo en Chile, en el mundo, en África, por ejemplo, las mujeres comen menos incluso que los hombres. Eso es brutal si es que uno observa que solo por una exclusión, porque son dos cuerpos socializados y son dos cuerpos como diferentes, entonces eso es un desmedro hacia las personas. Eso por un lado. Y en segundo lugar, me gustaría mucho rescatar la idea de que de cara frente a un país que es brutalmente desigual, en el cual nos hemos dado cuenta que si bien los índices macroeconómicos nacionales son positivos, Chile efectivamente experimentó un crecimiento macroeconómico en los últimos años, desde la dictadura en adelante, pero nos hemos dado cuenta en los últimos 15 años que la idea de desarrollo dista mucho de los índices macroeconómicos, porque hay otras cuestiones que también median el desarrollo de los países, que son la calidad de vida, la distribución de la riqueza, la desigualdad, y el feminismo es fundamental para que podamos construir un país que avance hacia eso. Y en el fondo no tiene sentido que queramos, no sé, votar una nueva constitución si vamos a seguir siendo un país que discrimina por cualquier instancia, por cualquier etnia, por cualquier género, etc. Yo creo que eso es fundamental. Y respecto de cuáles son las ideas principales o lo que debería ser prioritario, también creo que la violencia es el punto crucial. En el fondo no podemos construir nada si es que hay violencia de por medio. Solo me gustaría agregar a eso que considero que una de las formas más idóneas para lograr disminuir esa desigualdad es a través de la educación. Yo creo muchísimo en eso. Creo que es fundamental que las personas puedan entenderse, entre otras, a través de como tratos, no sé si cívicos quiero decir, pero en el fondo civilizados a través del diálogo, a través de escucharse, a través de ser capaces de ponerse en el lugar del otro y trabajar también mucho como esta idea de la empatía y como la igualdad en esos términos, más que, por ejemplo, creando leyes que sancionen constantemente ciertas conductas, que si bien son necesarias, de esa forma no se puede construir de raíz nuevamente una sociedad que sea y avance hacia la igualdad. Muchas gracias a ambas. Ya a puertas entonces de este gran proceso que todos venimos hablando, ¿no es cierto?, que es la creación, el plebiscito para una nueva constitución. ¿Cuál es la relevancia que le ven ustedes a la creación de una constitución que sea paritaria y una constitución que sea feminista? ¿De qué hablamos cuando hablamos de una constitución feminista, una constitución con igualdad de género? ¿A qué creen que apunta? ¿Y qué significa finalmente esto? Gaby, si quieres empezar tú ahora. Ya, genial. Bueno, la pregunta entonces es, ¿cuál es la relevancia de una constitución feminista? Y, bueno, estoy viendo mi torpedo acá. ¿Cuáles son los cambios que podría conllevar? Bueno, la constitución, no es que quiera ponerme muy leguleya, pero sabemos que es la carta fundamental y establece las bases de la construcción del Estado. Eso es una constitución, en el fondo. Y no solamente importa para nosotros que nos dedicamos al área del derecho o quizás al área de la administración del Estado, para poder razonar jurídicamente, sino que importa porque la Constitución es la Constitución política del Estado, es decir, guía y establece las directrices según las cuales el Estado va a funcionar. Entonces, que esta Constitución sea feminista, tenga un enfoque feminista, pueda consagrar principios de igualdad de género, pueda consagrar derechos sexuales y reproductivos, o cualquier tipo de como norma o disposición jurídica que sea de esa índole, en el fondo, tiene relevancia porque tiene consecuencias y permea a la sociedad. La Constitución y la forma en la cual el Estado se desarrolla permea las relaciones y el tejido social. Entonces, que sea feminista implica que aquellas personas que trabajamos en estas áreas jurídicas, o las personas que forman parte del Estado, o las personas que son parte de la sociedad y que están regidas por la Constitución, van a verse constantemente obligados, por una parte, y también incentivados a poder pensar las cuestiones desde esta perspectiva. Esa es, a mi criterio, una de las cuestiones más relevantes. De repente se observa la Constitución como una cuestión muy aislada, pero yo creo que efectivamente permea como las relaciones sociales, y que se consagre como igualdad es un principio, porque en el fondo la Constitución no va a venir a cambiar al día siguiente y se va a transformar en una sociedad igualitaria, pero sí va a ser el inicio en el cual nos vamos a dar cuenta que todo lo que hagamos debe estar mediado por cuál va a ser el impacto que va a tener en la vida de las mujeres, o el impacto de las personas que no forman parte de este grupo, digamos, como género dominante. Cualquier disidencia sexual, toda la comunidad queer,
las mujeres en el fondo vamos a estar mediadas por obligaciones como constitucionales, digámoslo así, en la cual vamos a observar constantemente cuáles son los impactos, cómo esto beneficia o es un perjuicio para las mujeres, etc. Sí, muy de acuerdo con Gabriela. Sí, yo pienso que de manera quizás más práctica, efectivamente en la historia de Chile las constituciones han tenido consecuencias graves en la vida de las mujeres. La Constitución de 1833 permitió que se hiciera un Código Civil el año 55, donde las mujeres perdían toda su capacidad jurídica, por así decirlo, su capacidad no legal en su vida cotidiana, es decir, si tenían dinero no podían usarlo sin permiso los maridos, no podían comprar nada sin permiso los maridos, y lo más grave quizá era que no podían participar en juicios o en demandas sin el permiso del marido. Y eso en la práctica hacía que si, por ejemplo, mi marido me sacaba la cresta, yo no podía ir a acusarlo y ninguna de mis amigas podía ir a acusarlo. Esa misma constitución permitió después del año 77 excluir del texto que las mujeres pudieran votar y ponerlo, digamos, con la palabra las mujeres no pueden votar. Y así sucesivamente. En ese sentido, por ejemplo, cuando cambió esa constitución a la del 25, hubo de alguna manera mayores libertades para las mujeres y así entendemos por qué el siglo XX se avanzó en derechos, ¿verdad? Aunque obviamente después con la dictadura retrocedimos bastante. Y en ese sentido, hoy incluso es mucho más relevante justamente porque todas esas constituciones anteriores, a pesar de que habían políticos como que hicieron suya la causa de las mujeres, hoy día podemos tener a las mismas mujeres legislando sobre las cosas que le afectan a ella directamente, ¿no? Que no tenemos que suponer que un político hombre X tenga esa sensibilidad de darse cuenta de cosas que efectivamente no le pasan. Y eso puede permear todas las leyes y todas las políticas públicas. Un ejemplo muy claro, si yo tengo como política pública, por ejemplo, iluminar las plazas, es muy probable que personas que en el fondo, ¿por qué va a iluminar plazas? ¿Qué importa que esté oscuro? Si, ¿no? Pero para las mujeres, la plaza oscura, nadie cruza una plaza oscura, ¿verdad? Entonces, el hecho de poder construir políticas públicas y leyes donde tienes a toda la población representada, hace justamente poder dimensionar una ley que integre a todos esos grupos sociales. Por lo tanto, una ley integradora y una ley que hace sentido a más de un individuo o a más de un grupo. Y yo creo que eso es lo interesante, además, de justamente hacer una nueva constitución en una época donde lo grupal y lo diverso tiene un valor importante porque sabemos, y lo hemos vivido, que durante toda nuestra historia el 80%, digamos, de la población en Chile ha estado excluida de esas políticas públicas, de esas leyes, etc. Y lo vemos cotidianamente, ¿no? En cómo al final nadie sabe cómo es nuestra vida cotidiana y lo que necesitamos. Y se nota mucho sobre todo cuando hacen leyes en base a matemáticas o a Excel, sin preguntarle a la gente cómo eso puede ser efectivo. Un ejemplo muy claro es cuando instalan el Transantiago, que en el aparato de ingeniería era bacán, mucha gente decía que sí, efectivamente se demoraba 10 minutos menos en llegar a su casa, pero ese viaje, que duraba 10 minutos menos, tenía que tomar 2 micros y un metro. Y antes se tomaba uno y usaba esos 40 minutos para dormir, para leer, para tejer, lo que hacía que ese viaje, aunque fuera más largo, fuera mucho más agradable y fuera un viaje también donde podía usar su tiempo en otras cosas para las cuales no tenía tiempo ni en la casa ni en el trabajo. Y así sucesivamente podemos encontrar muchos ejemplos. Entonces, yo creo que efectivamente cuando planteamos una constitución feminista, una constitución que busque esa integración y busque esa inclusión, es justamente para permitir todo lo que va a devenir y todo lo que se va a empezar a construir a partir de eso, que
va a terminar, ¿no?, en una construcción mucho más igualitaria y mucho más, y más que mucho más, y que efectivamente tenga la capacidad de representar a esos grupos y de solucionar los distintos problemas que cada grupo tiene. Súper, muchas gracias a ambas. Muy ligado entonces a lo último que decía ahora María José. Con respecto a las cuotas de género o otro tipo de cuotas dentro de los procesos políticos, ¿cuál es su opinión? Ha sido, ¿no es cierto?, bastante, o sea, controversial por ser la primera constitución del mundo que va a ser escrita de manera paritaria. ¿Cuál es su opinión con respecto a las cuotas de género? ¿Se necesitan efectivamente cuotas de género o otro tipo de cuotas en procesos políticos como este? Cote, si ahora empiezas tú. Sí. Sí, yo creo que es necesaria porque las cuotas son necesarias cuando la sociedad se ha construido como una sociedad excluyente, por lo tanto, lo natural, lo cultural incluso, es una tendencia a excluir. Entonces, esta ley viene a resolver, viene a forzar una inclusión hasta justamente que no sea necesaria porque se va a dar sola. Eso es como un poco la idea de las cuotas. Un ejemplo muy claro, ¿no? Siempre hemos sido más o menos en Chile 50 hombres, 50 mujeres, pero en representación política, hoy día recién tenemos un 20%, y con suerte. Cuando recién salió el voto, la representación era un 4, un 3% de mujeres. Entonces, hay que poner cuotas para resolver eso, y yo también añadiría a otros grupos excluidos como pueblos indígenas, comunidad LGBTQ, etcétera, para justamente tener instituciones políticas que permitan que se piensen las leyes, las políticas públicas, los proyectos, etcétera, desde esa mirada integradora. Incluso también sería deseable que esas mismas prácticas se den en directorios de empresas privadas, ¿no?, porque efectivamente también se enfrentan a resolver problemas y obviamente la mejor manera de resolver problemas es tener varios puntos de vista para afrontarlo. Entonces, en ese sentido, yo creo que es necesario tanto en el mundo público como en el mundo privado para justamente impulsar y promover la importancia y la efectividad también de generar inclusividad en cualquier lugar, digamos, donde te encuentres. Sí, yo también estoy de acuerdo con que aún sigue siendo necesario establecer cuotas, básicamente porque son discriminaciones positivas, es decir, aquella persona que crea que efectivamente se compite en igualdad de condiciones es una farsa. Yo creo que eso ya es un mito como de la peor calaña, porque la verdad es que las mujeres siempre hemos estado excluidas y eso es una realidad. Por lo demás, las mujeres sorteamos o hay personas que sortean otras dificultades que no son solamente como de hecho, o sea, son de hecho, digamos, porque son materiales y no corresponden necesariamente como a las capacidades de las personas, es decir, las mujeres trabajamos más en el espacio doméstico, las mujeres tenemos y poseemos menos recursos muchas veces. Hay un impacto económico constante hacia las mujeres, no solamente que está mediado por la brecha salarial, sino porque participamos menos del mercado del trabajo. Adicionalmente a eso, existen incluso fenómenos como el impuesto rosa que se encuentran presentes dentro del mercado y que impactan la economía de las mujeres, y eso es una realidad. Entonces, frente a ese contexto, a mí me parece que lo idóneo es que podamos efectivamente discriminar positivamente a fin de que esa discriminación positiva tienda hacia impulsar a personas que están en menores condiciones de poder frecuentar esos espacios, digamos, que poseen las mismas capacidades, pero que socialmente se han visto en desmedro. También estoy de acuerdo con María José en el sentido de que creo que no solamente deberían ser particularmente para mujeres, sino para cualquier grupo que constantemente se vea discriminado y que en el fondo es cualquier persona que no posea, no sé, como condiciones económicas básicas, como derechos sociales garantizados y que, no sé, no sea hombre cisgénero. Entonces es muy importante que de aquí en adelante nos planteemos constantemente quiénes son las personas que poseen las mismas capacidades, pero que
no están en los mismos medios materiales para poder desarrollar cualquier tipo de actividad que en el fondo le corresponde como persona y como ciudadano, porque también hay que pensar que en fondo poder presentarse a elecciones es algo que cualquier persona debiese hacer por el hecho de vivir dentro de un Estado de Derecho y ser parte de una democracia. Es decir, no podemos estar pensando que hay personas que no pueden hacerlo sencillamente porque no tienen los medios para poder hacerlo. Y adicionalmente a eso, creo que María José toca un punto que es muy relevante y que tiene que ver con el espacio público. En general, uno cuando observa este tipo de cuestiones piensa en los órganos del Estado, en el fondo, qué va a ser el Poder Judicial, cómo de ahora en adelante nos va a tratar, no sé, la superintendencia tal, pero lo cierto es que en el espacio público también se viven un montón de desigualdades que muchas veces es más complejo poder entrar a resolver esas desigualdades justamente porque son espacios privados y que muchas veces están mediados por, no sé, relaciones de poder diferentes, y bueno, son espacios que sean acordados por particulares. Entonces, creo que lo ideal sería poder establecer cuotas e idealmente ver cuál es la posibilidad de que eso también se extienda a espacios públicos como directorio, no sé, se me ocurren ONG y cosas, instituciones de ese estilo. Buenísimo. Vamos ahora ya con la última pregunta y les recordamos a todos y a todas en el público que pueden hacer sus preguntas por chat o pueden también levantar la mano si es que les gustaría hacer la pregunta directamente en voz alta. Respecto como a temáticas en materia de género o en materia de feminismo, de igualdad de género, que ustedes creen que deberían sí o sí tocarse o tratarse en el nuevo proceso constituyente, ¿qué otras como deficiencias quizás tiene también nuestra constitución actualmente en materia de género y que se podría trabajar en este nuevo proceso? Creo que ahora, Guy, partes tú, súper. Sí, parto yo ahora. Bueno, la verdad es que desde mi área, en el fondo, yo creo que siempre lo que más hemos discutido es si debiese consagrarse o no un principio de igualdad de género, o esto debiese formar parte del catálogo de derechos. Como la Constitución está establecida por partes, ¿verdad? Tiene ciertos capítulos. El primer capítulo establece los principios y las bases del Estado, y hay ciertos principios como, no sé, ahí el derecho a la vida, el derecho... momento, creo que no me acuerdo los principios en este momento, pero bueno, son principios como probidad, en el fondo como el Estado, la forma en la cual actúa el Estado, la forma en la cual entran los tratados de ley, o sea, los tratados de derecho internacional al sistema normativo, y por otra parte también existe el catálogo de derechos, que probablemente en algún momento lo han escuchado, que es el artículo 19, donde están numerados todos los derechos fundamentales. Yo particularmente creo que esa es una discusión muy relevante, porque si uno revisa el derecho comparado, te das cuenta que la igualdad de género está consagrada, pero a propósito de un derecho en específico que es la igualdad. La discusión en torno a eso es que nos damos cuenta que efectivamente sí, existe una igualdad que es formal, pero la igualdad material dice otra cuestión absolutamente diferente, y es que constantemente se está discriminando. Yo soy partidaria de que pueda legislarse un principio de igualdad de género, porque como les decía antes, creo que esto sí permea las relaciones entre las personas y se va a establecer como una obligación para que todas las instituciones puedan pensar constantemente cuál va a ser el impacto en la vida de las mujeres de aquellas cuestiones que estén desarrollando, básicamente. Y porque creo que también esto permite remediar una deuda histórica que tiene la construcción del Estado moderno respecto de las mujeres. Como desde un inicio a las mujeres no se les pensó como ciudadanas como tal, siempre fuimos ciudadanas de segunda clase, y creo que la consagración de un principio de igualdad de género puede permitir que desde ahora en adelante ya eso no ocurra más y que sea un hecho de que vamos a formar parte de estos procesos. Eso por un lado, como desde la discusión más constitucional, digamos, de qué debería ir o no debería ir en la Constitución, pero respecto a cuestiones más específicas, digamos, creo que debería consagrarse algún derecho, por ejemplo, derecho sexual reproductivo en el catálogo de derechos, de manera que podamos constantemente estar hablando acerca de, no sé, derecho al aborto, derechos de la comunidad queer, por ejemplo, aquellas personas que pertenezcan a la comunidad trans y que sientan la necesidad de cambiar someterse a procedimientos, digamos, médicos para cambiar sus cuerpos, etcétera. Eso se me ocurre en primera instancia como de derechos específicos o materias que debiesen abordarse.
Sí, nuevamente estoy muy de acuerdo con Gabriela. Yo también estoy de acuerdo en que hay un principio, ¿no?, de igualdad de género. Eh, y que yo creo que algo muy relevante también, asumiendo la necesidad de ese principio de igualdad de género, es el tránsito, ¿no?, de una constitución que finalmente lo que realmente te asegura es la libertad de elegir, ¿no? Cuando dicen como, bueno, sí, habla de salud la constitución, habla de que tienes libertad de elegir atenderte en el mundo privado o en el público, pero no hay un derecho real de acceso, digamos, a una buena salud, además. Y si lo pensamos bien, si hablamos de tema de vivienda, ¿no?, que la Constitución no lo menciona, salud, etcétera, todo va a estar permeado por esta finalmente desigualdad de género que es la base. Porque cuando hablamos de vivienda, sabemos que la mayoría de los hogares en Chile son monoparentales y monoparentales con una mujer a cargo. Entonces, ¿cómo afecta el hecho de que sea esa mujer la que debe hacerse cargo con las leyes del mercado, dígase, de acceder a la vivienda? En temas de salud, sabemos que es la mayoría de las mujeres que no solo trabajan en salud, sino que también están a cargo del cuidado, tanto de ancianos como de niños, son mujeres. Entonces, obviamente, el tema de salud atañe, desborda, digamos, de la salud personal, y quien está más a cargo del grupo familiar son las mujeres. Entonces, yo creo que como quizás el gran tema es cómo pasamos de una constitución que apela al individuo, y que por tanto al apelar al individuo coarta o discrimina a la mujer dándole menores posibilidades, ¿no? Hacia un estado de bienestar que asegure ciertos derechos que a final de cuentas, en su mayoría, van a ir en ayuda y en un descanso también para todas esas mujeres. El mismo tema del agua, ¿no? Las comunidades indígenas que están reclamando agua, y no agua para hacer negocios, agua para tomar, o para tener sus pequeños huertos, no una hectárea gigantesca de palta, son mujeres, ¿no? Entonces lo vemos a lo largo de todos estos artículos, ¿no? Cómo se ve de una manera muy evidente esa permanente discriminación, y que habla finalmente cómo este modelo neoliberal individual ha mermado y ha hecho retroceder el bienestar cotidiano y la vida, digamos, principalmente de las mujeres. Y creo que eso es muy relevante, pensarlo justamente en términos de género. Muchísimas gracias a ambas. Vamos entonces ahora con las preguntas del público, que tenemos algunas acá en el chat. Acá Antonia dice, en el caso de los pueblos originarios se exigen medidas como la plurinacionalidad dentro de la nueva constitución. Y dentro de esa misma línea, ¿qué medidas específicamente se podrían incluir dentro de la constitución que puedan asegurar la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres? ¿Quién parte? Bueno, Cote o Gaby, si quieres tú partir ahora. Ya, perfecto. Voy a, de todas formas, volver a leer la pregunta. Sí, está en el chat, por si la quieres revisar. Ya. Entonces, ¿qué medidas específicamente podrían incluirse dentro de la Constitución para que puedan asegurar la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres? Es muy complicado y la verdad es que yo no quiero vender humo. Quiero ser súper transparente con esto. Tampoco quiero desmoralizar a las personas y que no crean este proceso, porque este proceso es fantástico, histórico. Yo creo que esta es la semana más interesante que vamos a tener durante toda la pandemia. No obstante eso, también es cierto que esto es un proceso muy largo. Por eso les decía que la Constitución en el fondo es un inicio, que efectivamente es muy importante porque nos va a permitir como establecer desde ya que todos debemos tener la obligación de observar las cuestiones desde una perspectiva de género, pero hay otras circunstancias que también están mediadas, y que están mediadas, por ejemplo, respecto de las regulaciones, al menos en el catálogo de derechos, tal como lo mencionaba María José. Las regulaciones de los derechos son importantes en la medida que pueden específicamente consagrar aquellas cuestiones o métodos en los cuales se va a llevar a cabo ese derecho. Y ahí sí es importante, y esas sí serían medidas específicas a mi criterio, según las cuales
podríamos asegurar que exista igualdad de hombres y mujeres respecto, por ejemplo, del derecho a la salud, y que existen regulaciones. Bueno, ahora ya sí se modificó el tema de las ISAPRES y la desigualdad de las pólizas, pero en su momento quizás podríamos haber establecido una regulación que específicamente consagrara la igualdad de precio de pólizas entre hombres y mujeres en edad fértil. Pero también, por otro lado, es importante, y por eso yo creo mucho como en la educación, creo que hay que hacerse cargo de entregar a las personas perspectiva de género. Y esto no solo perspectiva de género, sino que también perspectiva de derechos humanos. O sea, sin ir más lejos, la institución de Carabineros de Chile, que es nefasta constantemente, eso ocurre porque nadie se ha hecho cargo de entregar a Carabineros de Chile el imperativo de derechos humanos en los procedimientos que ellos realizan. Adicionalmente a eso, a esas medidas como de educación constante, al menos desde el Estado, que es como lo que a priori podemos hacernos cargo, también me parece que es muy importante el trabajo que van a hacer aquellas personas que forman parte, por ejemplo, desde el Poder Judicial. En mi caso, no puedo hacerme cargo del resto de las instituciones, pero desde el Poder Judicial, por ejemplo, es muy importante que quienes van a estar fallando constantemente tengan la perspectiva de género, porque de lo contrario no va a servir de nada que exista una consagración en el fondo. De hecho, si ir más lejos, nosotros podríamos pensar que los jueces en la actualidad ya tienen la obligación de razonar con perspectiva de género, porque Chile ya ha ratificado tratados internacionales que dicen relación con la igualdad de género, no obstante no lo hacen. Entonces, ahí sí o sí va a ser fundamental que yo creo como ciudadanía, como personas que vamos a formar parte de este proceso y que espero que sigamos teniendo más ganas de democracia en el país, estemos y formemos parte constante de las decisiones que se van a estar tomando y que ya no nos quedemos callados cada vez que vemos que hay alguna decisión que se toma que es evidentemente discriminatoria, evidentemente que no tiende hacia la igualdad de género, y esas son como las medidas que me parecen como más como específicas para poder llegar y avanzar hacia esta meta que tenemos todos. ¿Cote? Si quieres sí. complementar, sí. Sí, no, estoy muy de acuerdo con el fondo las medidas, pero también, claro, como el espíritu, podríamos decir, que involucre a las mujeres dentro del proceso. Y ahí mirando las preguntas, como continuando un poco con lo que dice Gael Cruz sobre qué trampas tiene la Constitución en materia de feminismo, es justamente todas estas trampas que desde el modelo mismo y de lo pasivo que puede ser este mismo hecho de que es una constitución que constantemente ha frenado los avances, podríamos decir, avances civilizatorios, digamos, de Chile. Y en ese sentido me parece que esa también es una de las grandes trampas de la Constitución, porque vemos cualquier ley que va a favor de la mayoría sin poder, es frenado desde el clásico ejemplo, por ejemplo, del CERNAC, ¿no? Cuando se quiso darle más atribución al CERNAC para que efectivamente te pudiera defender de gigantes como en él, se fue al tribunal, no, inconstitucional. Lo mismo con el aborto, ¿no? Entonces, de alguna manera, creo que se tiene que pensar también una constitución propositiva, y creo que lo importante de la convención constitucional es justamente que va a tener estos 2/3, donde necesitas 2/3 que se pongan de acuerdo para poner, digamos, el artículo, o como decía Gabriela, o los principios, ¿no? Que obviamente van a representar, y lo espero además, a una mayoría de la población, y un poco también darle vuelta al asunto de cómo este contrato social nos va a representar efectivamente. ¿Y a qué me refiero con efectivamente? Es que ese contrato social y lo que devenga de él, lo vamos a ver reflejado en nuestras vidas cotidianas. Y yo creo que eso también, yéndome a otro lado quizá, va a mostrar un cambio de nuestra misma relación con las instituciones. La crisis de confianza en la política tiene mucho que ver con que lo que hacen los políticos no lo vemos reflejado en nuestro día a día, ¿no? Y así también cómo vamos a poder pensar, como decía Gabriela, una nueva institucionalidad de Carabineros, para que Carabineros sí nos represente y sí nos haga sentir seguros y no en peligro,
¿no? Y eso tiene que ver también en cómo nosotros nos vamos a relacionar con una política donde mi opinión, tu opinión, la opinión de distintos grupos, efectivamente va a tener eco y va a verse reflejada en la construcción del Estado y así en la construcción del país. Gaby, si tú quieres complementar algo, que ahí la Cote ya anduvo respondiendo la pregunta de las trampas que puede tener la Constitución en materia de feminismo, de materia de género hoy. Si quieres complementar un poco esto antes de pasar a la última pregunta y ya ir cerrando, porque tengo entendido que la Cote se tiene que ir ahora pronto. Sí, la verdad es que no mucho, creo que en parte abordé un poco la respuesta en mi intervención anterior. Yo espero honestamente que la constitución que vayamos a crear efectivamente entregue más espacios para la ciudadanía y en el fondo nuestra democracia no se restrinja a ir cada 2, 3 años a participar y a votar, cuestión que incluso como hay personas que no hacen porque sienten esa desafección. Pero también me gustaría volver a tocar el último punto que María José planteó y que tiene que ver con que es súper importante que a partir de este proceso podamos tener nuevamente confianza en las instituciones. De lo contrario, no vamos a poder construir un país porque en el fondo nunca vamos a poder confiar, valga la redundancia, en las cuestiones que vamos a estar haciendo porque constantemente vamos a sentir que hay una asimetría constante, que las cuestiones que se están haciendo no son arbitrarias derechamente, existe desigualdad, etc. Y yo, como mi mayor anhelo es que esto pueda cambiar de manera que podamos seguir avanzando y podamos transformar un poco esta desigualdad constante que tenemos, que por lo demás es brutal. Súper, vamos entonces acá con la última pregunta, también sobre temas de paridad, escaños reservados. Quería saber sobre su opinión sobre la reciente información de que Nueva Zelanda tendrá el parlamento más inclusivo del mundo, donde los 64 escaños del Partido Laborista serán la mitad mujeres, 16 serán minorías étnicas y el 10% de los miembros de la comunidad LGTBQ+. ¿Creen que este hecho impulsaría o impulsará cambios en los parlamentos del mundo? Sí, yo creo que sí, al menos en el mundo que podemos hacer el occidente democrático, no sé si en países, digamos, en el fondo que siguen violentando de manera cruda y legal a la comunidad LGBTQ eso resulte, pero al menos en países democráticos yo creo que sí, porque finalmente ocurre este fenómeno de que se forma una línea civilizatoria, ¿no? Donde lo que sea menos que eso se transforma en algo indeseado, ¿no? Algo no muy popular. Y es lo que hemos visto, por ejemplo, de alguna manera con empresas grandes como jóvenes, como Google, ¿no? Que tiene políticas de contratar comunidad LGBTQ, tal cantidad, 50% de mujeres y así, etcétera, etcétera, independiente de cómo sea Google hacia afuera, por cierto. Pero eso de alguna manera se ha transformado en una especie de paradigma y ahí continúan, ¿no? Empresas que quieren imitar o que ven que eso es lo deseado por incluso los consumidores. Yo creo que finalmente en temas de parlamento pasa un poco lo mismo. Y yo creo que cada vez lo vamos a ver más. El hecho, como por ejemplo una marca como Benetton le fue muy bien poniendo como modelo, ¿no? A una mujer trans, negra, y ya no es aceptable volver, digamos, a poner una mujer flaquísima, rubia, etc. Y yo creo que de alguna manera lo vemos a nivel de espacio público y a nivel cultural, que se está avanzando, ¿no? hacia estos temas, hasta esta inclusión. Y yo creo que justamente lo deseable es que luego no sea algo llamativo, sino que la cultura ya avance hasta que sea como lo obvio, ya nadie se sorprenda. Eso nos podemos demorar mucho, por supuesto, pero creo que esto que está pasando en Nueva Zelanda es un marco, digamos, de los tiempos y espero efectivamente también impulsar a que nuestros países lo vayan adoptando también.
Gaby. Yo igual creo que permea harto, pero más allá del Parlamento en específico, creo que Nueva Zelanda es un paradigma absolutamente nuevo de lo que queremos como país. Es decir, Nueva Zelanda se volvió a plantear qué era lo deseable para su país. Y esto tiene que ver con una de las ideas que comenté en un inicio. Yo creo que Chile, bueno, en los últimos 15 años, digamos, las ideas acerca del desarrollo han ido mutando. Y creo que Chile en este momento de crisis atraviesa y tiene la oportunidad de poder cambiar y dirigirse hacia otro camino que sea distinto al que hemos estado llevando. Y esto implica que necesitamos pensar el país que queremos construir. Y esto conlleva que ya las prioridades quizás no van a ser de crecimiento económico, sino que van a ser de crecimiento sostenible, de crecimiento que sea distribuido, que la distribución de la riqueza ya no pertenezca al 1%. Y eso me parece incluso más, o sea, no sé si incluso más importante, pero creo que Nueva Zelanda constantemente transmite este nuevo paradigma de la forma en que queremos construir, queremos relacionarnos. Y por supuesto que es notable y por supuesto que esperemos, tal como dice Cote, que ya de aquí a, no sé, 10 años, ojalá esto no sea llamativo y claro, sea lo obvio, porque siempre debió ser obvio. El problema es que hubo obstáculos y como asimetrías de poder constante. Así que esperemos a que pueda transmitirse bien. Buenísimo, muchas gracias entonces a ambas. Un aplauso virtual tremendo para nuestras dos grandes invitadas, para Gabriela y para María José. Les recordamos también, antes de ir cerrando, que tenemos otro foro el viernes a las 5 de la tarde, a las 17 horas, donde vamos a trabajar justamente y hablar sobre el tema de las disidencias sexuales en el proceso constituyente. Así que también muy invitadas y invitados todos a este foro el viernes, ojalá puedan aprovechar la oportunidad. Y un agradecimiento también grande al SECOM y al SED por esta instancia. No se pierdan entonces los que vienen el resto de la semana y además recuerden este domingo ir a votar con carnet lápiz azul, sin consignas del apruebo o del rechazo por ninguna de las dos opciones y con alcohol gel para cuidarnos y mascarilla también, muy importante. Muchas gracias entonces y nos veremos ya próximamente. Muchas gracias por la invitación y por escuchar. Gracias, Gabriela, un gusto. Muchas gracias, igual un gusto. Gracias, chicas.